Bienvenidos a este jueves de webinar. El día de hoy vamos a tratar un tema para todos los profesores del área de comunicación. Se trata acerca de 5 claves para el desarrollo de la lectura analítica y crítica. Y para ello hemos invitado al magíster Wilfredo González, quien es parte del staff del CICE. Bienvenido, Wilfredo. ¿Cómo está, Carolina? Mucho gusto a todos los amigos que nos acompañan en este webinar. Le dejo la palabra, Wilfredo. Muchas gracias por Ok, acompañarnos. muchas gracias. Queridos amigos, en esta oportunidad vamos a abordar una de las problemáticas que nos mantiene desde los años 2000, ya 23 años que estamos trabajando. Sin embargo, muy rápidamente les diré que es una época de cambios, de incertidumbre. Ha cambiado la manera de ver y entender el mundo. Hoy hablamos de pensamiento complejo, de competencias, de estándares, de desempeños. Ha cambiado la manera de entender el aprendizaje porque han cambiado los medios tecnológicos, han modificado los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, pero por sobre todo las ciencias desde las cuales se explica el aprendizaje, como la neurociencia cognitiva, y el enfoque a procesos que viene de la ciencia de la gestión. Hoy tenemos una mirada más amplia y por lo tanto la lectura se entiende como un proceso que tiene entradas, que tiene salidas, y la neurociencia cognitiva nos ha dado luces para poder entender de mejor manera la lectura y la comprensión. Por lo tanto, también ha habido cambios en la manera de enseñar y evaluar. Hoy estamos más convencidos de que hay un problema serio en la enseñanza de la comprensión. No se trata de practicar solamente, se trata de enseñar. Y para poder enseñar hay que asumir un adagio de Albert Einstein. Durante 23 años, desde la prueba PISA, en la que descubrimos que el Perú tiene déficit de la lectura y la comprensión. Una prueba internacional nos dijo que los niveles de comprensión lectora de los chicos peruanos es muy baja. 23 años después, seguimos en lo mismo. La última evaluación de logro del año 2023, por ejemplo, en cuarto de primaria, y no lo voy a hacer extendido porque la secundaria es semejante e incluso aumenta el nivel. ¿Hemos avanzado un poquito? Sí. 33% de estudiantes alcanza un nivel satisfactorio. Pero quiere decir que el 70% restante, 7 de cada 10 chicos, no comprenden lo que leen satisfactoriamente. 10%, voy a redondear, están en un nivel previo al inicio, ni siquiera en inicio. En realidad, redondeando, es casi el 40% de chicos que están ni siquiera en proceso, sino previo al inicio y en inicio. Estos resultados preocupantes nos llevan a preguntarnos qué cosa estamos enseñando en términos de comprensión lectora. Enseñar la comprensión es uno de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Edgar Morin nos dice que la comunicación no conlleva la comprensión. Repito, la comunicación no conlleva la comprensión. Sin embargo, nos estamos contentando con capacidades comunicativas. Lee, escribe, habla y durante 23 años seguimos con el problema. La información, si bien es transmitida y comprendida, ¿verdad?, no conlleva un proceso de inteligencia, inteligibilidad, primera condición para la comprensión, es decir, entender, entrar en el texto, pero no es suficiente. Morin nos dice que hay 2 comprensiones, la intelectual objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. A veces nos quedamos con preguntas, por ejemplo, en lo crítico, en la lectura crítica, en la lectura valorativa,
con un aspecto de comprensión intersubjetiva, textos y fichas de lectura que plantean, ¿qué te pareció el texto? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Esa intersubjetividad no nos ayuda a subir en los niveles de comprensión. Comprender significa intelectualmente aprender, aprender con H, es decir, asir, coger, tomar con las manos, eso es aprender simbólicamente, un conjunto de, del texto, el texto, su contexto, las partes, el todo. Eso lo hemos escuchado, sin embargo, es importante, muy importante volverlo a decir. En el Perú hay un problema, esta línea roja que estoy colocando nos puede de alguna manera graficar el problema que está pasando. Si yo hablo de claves para el desarrollo de la lectura, en principio, en el Perú, básicamente logramos una lectura elemental. Cuando el sistema comienza a pedir a los chicos de cuarto de primaria que alcancen un nivel básico, solamente 3 de cada 10 lo puede hacer. 7 no pueden, se están quedando en niveles y se quedan en niveles mucho más bajos. Ya es tiempo en el que a partir de los estudios, de la realidad, comencemos a cambiar lo que estamos haciendo. Y esta exposición, este Buenivar quiere subrayar esos elementos, invitarlos a que conjuntamente tomemos el problema y comencemos a resolverlo sistemáticamente. La Pontificia Universidad Católica tiene una propuesta para ustedes, que seguramente después la van a explicar, que es una idea de cómo afrontar desde una perspectiva diferente lo que estamos haciendo. Esta línea roja está marcando casi los límites máximos de lo que alcanzan nuestros chicos en Perú. Incluso en los niveles superiores, los niveles de lectura de graduados llega a la comprensión textual. Difícilmente llega a una lectura categorial, a una lectura metasemántica, que es el nivel superior de la lectura. Voy a explicar detalladamente algunos puntos porque de aquí voy a tomar las 5 claves básicas para enfrentar esta situación. Enseñar la comprensión, necesitamos ser estratégicos, queridos amigos, para enfrentar esta situación. Primero, nosotros tenemos que ser indagadores, tenemos que indagar, analizar, explicar, por ejemplo, los enfoques que se asumen en la enseñanza de la lectura y la comprensión. El enfoque comunicativo no está ayudando. Quiere decir que hay que asumir un enfoque más lingüístico, más profundo. Seguimos en lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Por lo tanto, nosotros los docentes necesitamos asumir un enfoque de indagación científica del problema. Es un compromiso que debemos tomar, conocer el problema que estamos enfrentando. Lo que estamos haciendo sigue manteniendo lo mismo. Por eso comenzaba con Albert Einstein y decirles, cambiemos. Segundo, tenemos que evaluar, tenemos que ser críticos, tenemos que aplicar pensamiento crítico. Por ejemplo, evaluar si el enfoque y el modelo de la secuencia temporal, antes, durante y después, ha permitido el desarrollo de la enseñanza, la lectura y la comprensión. Casi el 90% de los materiales que hay para el desarrollo de la lectura en los últimos 20 años del Perú trabajan antes, durante y después. Y seguimos en lo mismo. Y equivocadamente le llamamos estrategia a una secuencia temporal. Antes, durante y después, sí, señor, sí es una secuencia temporal, no es una estrategia en estricto sensu. Y eso tenemos que revisar críticamente. Por supuesto, tenemos que indagar, informarnos, y para eso queremos invitarlos. No solo para indagar, no solo para evaluar, sino sobre todo para diseñar una estrategia.
porque tenemos que plantear estrategias, por ejemplo, basadas en la neurolingüística. Estrategias que nos permitan acercarnos de mejor manera, lingüísticas, ya no tanto comunicativas, comprender el enfoque neurolingüístico de la lectura, diseñar una estrategia para desarrollar lectura y comprensión. Leer no es comprender, el leer por sí mismo no es necesariamente comprender, o si quieren una lectura básica lleva a una comprensión básica, pero los niveles más altos de la comprensión inferencial y crítica y crítico-valorativa requieren de todo un proceso de trabajo sistemático que no estamos realizando. Lamentablemente, el currículo mismo nos está diseñado en un enfoque comunicativo, más comunicativo funcional que en un desarrollo lingüístico de la lectura. 23 años después, teniendo los mismos resultados, por lo menos nos atrevemos a decir eso, desde la investigación científica, desde los resultados que ustedes conocen. Por lo tanto, los invito, queridos amigos, a enfrentar estratégicamente el problema que tenemos entre manos. Seamos indagadores, analíticos, expliquemos el problema. Pensemos críticamente toda esta propuesta y no nos quedemos en la crítica, pasemos al planteamiento de una estrategia que nos permita hacer eso. Para poder enseñar una comprensión estratégica de la lectura, es bueno identificar el qué. Por eso anunciaba antes que apliquemos el enfoque de la indagación. Con nuestros estudiantes necesitamos conocer. Necesitamos que el chico, por ejemplo, se enfrente a un texto y conozca, que desarrolle las estrategias cognitivas de identificar, discriminar, comparar, las primeras de las destrezas cognitivas. Va en la propuesta que tenemos, vamos a trabajar un curso en el que desarrollamos estrategias cognitivas y metacognitivas para lograr esta primera cuestión del texto. Hay que conocer el qué del texto, el por qué y para qué, lo que significa que además de comprender, perdón, además de conocer, tenemos que comprender. Y comprender nos va a llevar a procesos cognitivos como el análisis, la síntesis, la inferencia. Sí, profesor, pero hace tiempo estamos en lo mismo. Pero ¿estamos enseñando a analizar procedimentalmente? O muchas veces le decimos al chico, analiza. Profesor, ¿cómo se analiza? Analizando, pues. Y no es así. Es verdad que hemos pasado de un enfoque de capacidades al enfoque de competencias, pero cuando hemos trabajado las capacidades, hemos descuidado los procesos minuciosos. No se trata de hacer una escalera de cómo se llega a identificar, sino de plantear cómo se identifica, cómo se analiza. Porque eso es absolutamente necesario para que se llegue al núcleo del texto. Voy a poner un pequeño ejemplo hacia el final para que ustedes puedan ver esta situación. Y además, no nos podemos quedar pues en el comprender. Tenemos que pasar, y esto ya lo había mencionado el gran maestro Benjamin Bloom, cuando nos hablaba del conocer, comprender, aplicar, que a veces lo tomamos mecánicamente, pero que necesitamos entrar a una reflexión, ¿no?, de nuestra práctica educativa. Necesitamos reconstruir nuestra estructura cognitiva de lo que estamos manejando para poder diseñar y poder aplicar un plan de trabajo, un plan de acción que nos permita salir poco a poco de la problemática en la que hace 23 años mantenemos lo mismo. El lenguaje, queridos amigos, esta gran capacidad humana, permite, en principio, representar, codificar, simbolizar el mundo.
todos los estudios, Halliday, Brumer, Merz, Chomsky, Bronckart y todos los estudios lingüísticos y actualmente los estudios de neurociencia y lingüística, el lenguaje está totalmente definido, permite codificar. Saussure nos diría, permite construir los signos lingüísticos. Todo elemento del mundo está representado por un código, por un léxico. Y aquí viene el primer problema y el primer tip del cual voy a hablar. El léxico. Hemos descuidado sistemáticamente en los últimos 20 años el desarrollo léxico en los chicos. Hace muchos años, en mi época, desarrollábamos el llamado percentil ortográfico y sabíamos palabras, descubríamos palabras, escribíamos palabras, sabíamos exactamente cómo se escribe y conocíamos su significado. De tal manera que al entrar en una lectura podíamos encontrar palabras nuevas. Sí, pero la mayor parte eran trabajadas a través de estrategias del léxico que hoy se descuidan sistemáticamente. Lamentablemente, el enfoque comunicativo de tipo funcional ha dicho, lean chicos, lean que la lectura es maravillosa, la lectura nos lleva a campo, pero no estamos colocando las bases fundamentales, por ejemplo, del acceso léxico, del desarrollo léxico. Trabajos importantes, por ejemplo, como las del profesor Gatti en la Universidad del Pacífico, muestran cómo estudiantes de los primeros ciclos universitarios tienen un léxico pobre, un léxico restringido. Y una persona que tiene léxico restringido no va a comprender los textos. Y este es un problema que estamos descuidando sistemáticamente. Muchos profesores, por ejemplo, no distinguen claramente la diferencia entre identificar, reconocer. Para algunos son sinónimos, es lo mismo, y no lo es, porque no hay precisión léxica. La función semántica del lenguaje tiene que ser trabajada sistemáticamente por nosotros. Por otro lado, el lenguaje no solo codifica, organiza. Por ejemplo, decir pobre hombre, hombre pobre, las mismas palabras colocadas en una organización distinta nos llevan a significados diferentes. Como decir amigas viejas, viejas amigas, no es lo mismo. Entonces, el lenguaje con su estructura organizacional, es decir, sintaxis, a algunos no les gusta esta palabra, no les gusta la palabra semántica, ay, muy complicado para los chicos, que solo lean, que solo escriban, que solo hablen. Estamos descuidando seriamente las funciones cognitivas del lenguaje. Nos hemos quedado con sus funciones comunicativas y nuestra propuesta, queridos amigos, es rescatar, insertar, no dejar las funciones comunicativas, sino trabajar las funciones cognitivas para potenciar las competencias comunicativas que tienen nuestros estudiantes. Los trabajos realizados, las pruebas piloto que se han hecho, nos muestran que el resultado es importante, que sí podemos incrementar los niveles de comprensión lectora, analítica y crítica, porque insertamos a las competencias comunicativas que se trabajan en el ministerio, competencias lingüísticas, semánticas y sintácticas. De tal manera que cuando ustedes vean un curso que dice desarrollo de estrategias sintácticas y semánticas para el desarrollo de la lectura, no es que vamos a hacer gramática, sino que nos estamos acercando a esta perspectiva que finalmente lleva al conocimiento. El conocimiento es fruto de ese conjunto del mundo representado y organizado que tenemos en nuestra cabeza. Y el elemento organizador es el lenguaje. Por eso, el primer tip tiene que ver con el desarrollo léxico. Quiero antes regresar a la problemática que presenté aquí, cuando les decía que hay un límite que todavía no podemos pasar.
E incluso me he animado a bajar un poco más porque los resultados son mucho más limitantes. Nuestros chicos ad- adquieren una lectura fonética, sí, complicada. No hay desarrollo de conciencia fonológica. No se está trabajando sistemáticamente. O si se trabaja, se queda en los 4 o 5 años. Pasan a la primaria y en la primaria se asume que el desarrollo fonológico ya está listo. En el Perú, la C ha dejado de ser, la P se ha vuelto C, y tú escuchas decir que van a estudiar Egipto con sexto. Está bien, podemos tener esas situaciones que son parte de una norma, que ya, pero para el desarrollo del conocimiento y la lectura, eso afecta. No hay una lectura sincrónica. Los chicos leen como poniendo comas donde quieren, casi palabra por palabra, de 2 palabras en 2 palabras. Y entonces, en tercero de primaria, en cuarto de primaria, tenemos problemas de lectura fonética. No logramos fluidez, no logramos. Entonces, aquí tenemos un primer campo que lo voy a mencionar, porque el primer tip sería comenzar a buscar la comprensión de palabras, pero en términos textuales, es decir, con contextualización, con radicación, buscando amplitud léxica, sustitución léxica. Y luego voy a mencionar, y los tips los vamos a ver así. Uno, el de la comprensión de palabras. El segundo tip, para la comprensión de frases y oraciones. El tercer tip, para la comprensión textual. El cuarto, para la lectura categorial. Y el quinto, para la lectura metasemántica. Entonces, en función de lo que he explicado, el primer tip, nos vamos a centrar en el desarrollo léxico. Necesitamos trabajar estrategias de amplitud léxica, ejercicios que permitan hacer amplitud léxica. Recuerdo mucho en un colegio religioso, mañana es el día de María Auxiliadora, en el colegio María Auxiliadora, en Chosica, una hermana trabajaba en un cuaderno especial la palabra del día. Además de enseñarles la comunicación, las niñas tenían un cuaderno en el que cada día descubrían una palabra nueva en su léxico y trabajaban el diccionario, lo colocaban 2 o 3 acepciones, escribían oraciones relacionadas con esa palabra, entendían las acepciones, incluso realizaban un dibujo, 7 palabras cada semana. O, vamos a decir, de lunes a viernes, 5, 20 palabras cada mes. En un año incrementaban su léxico. Quizá hay que comenzar a ver nuestros viejos percentiles ortográficos, nuestro acercamiento al diccionario. Hoy los chicos tienen muchas limitaciones léxicas y habrá que comenzar a trabajar, por ejemplo, en la lectura, sustitución léxica. Es decir, si una palabra no entiendo su significado, no es que voy directo al diccionario, trato de entenderla en su contexto. Eso es la sustitución léxica. En los primeros años se trabaja poco. Casi en la secundaria recién descubren que pueden hacer sustitución léxica. La mayoría de nosotros lo seguimos llevando directamente al diccionario, lo cual no desarrolla su amplitud léxica necesariamente. ¿Hay que hacer trabajo de diccionario? Por supuesto que sí, pero no durante la lectura, sino antes de. Una verdadera actividad, por ejemplo, previa a la lectura, es que el profesor escoja los vocablos, las palabras que los chicos no van a entender y trabajarlas antes, en las fichas de lectura, en los materiales que hemos revisado. El léxico está después, al final. Un estudiante con un razonamiento mínimo dice, me hacen leer algo que no entiendo, luego me hacen buscar las palabras que no entiendo. ¿Por qué no me enseñan primero las palabras? ¿Por qué, si mi profesor sabe por su experiencia qué palabras todavía no conocemos? Deberíamos trabajarlas antes.
Y trabajando antes, el léxico con diccionario, cuando leo el texto, que todavía no lo conocía, comienzo a entender en línea. Esa sería, por ejemplo, una de las posibilidades. Hay muchas y vamos a conocer en los cursos estrategias que nos permitan el desarrollo léxico, juegos de palabras, por ejemplo, hay muchas aplicaciones ahora en, este, en, el, en los celulares que nos están dando ejemplos de desarrollo léxico. Juegos como el que hemos hecho, de nombre de persona, país, palabra, o sea, rescatar, sobre todo en la primaria, el desarrollo léxico, cada vez más sistemático. Por otro lado, también es importante comenzar a entender que las palabras en los idiomas se construyen por derivación, por descomposición. No hay trabajo sistemático de familia de palabras. Se hace una sesión durante el año, se le enseña prefijos y sufijos, pero no hay un desarrollo sistemático de la construcción de un léxico por esa realización. ¿Ok? Primer tip, desarrollemos el léxico. Niños que tienen léxico avanzado comprenden más fácilmente lo que leen. Niños que tienen, y jóvenes y personas que tienen léxico restringido, tienen dificultades serias al leer. Eso está probado. Está probado. Sin embargo, no estamos haciendo mucho por ello. A nivel de la comprensión de frases y oraciones, por ejemplo, no conocen la coma. Al preguntar a los chicos de sexto grado cuántas funciones de la coma conocen, sí, más o menos, podrían incluso reproducir, pero no en aplicación directa en el texto. En el texto encuentran una coma. ¿Y qué función está cumpliendo esa coma? La enumerativa ya te da un nivel de comprensión. La explicativa te debe dar otro nivel de comprensión. Las comas del conector. Entonces, tenemos un descuido serio lingüístico de la puntuación, de las preposiciones. Leyendo Cien años de soledad con algunos estudiantes, no tienen control de saltos, es decir, hacia adelante, hacia atrás, preposiciones y referentes. Cuando decía aquel, ¿a quién se refiere aquel? ¿Hacia atrás, hacia adelante? La cromatización, cómo las palabras nos podrían llevar a confundir, ¿no? Por ejemplo, responder con contestar. Y si no tengo precisión léxica, no voy a poder hacer esa cromatización, denotación y connotación. Fíjense que en el tip 2 ya tenemos un problema bastante fuerte. La primaria no está cubriendo todo esto, la secundaria con serias limitaciones. Obviamente, pedirles comprensión textual a través de macroproposiciones, de estructuras semánticas, de coherencia y cohesión, ahí es cuando, por ejemplo, de cada 10, 1, 2, no necesariamente por el trabajo en la escuela, sino por su desarrollo, por el contexto en el que viven, por los padres, por los papás, por las lecturas que realizan, comienzan a tener una noción sistemática de coherencia y cohesión. No se está enseñando estructuras textuales, nos quedamos con la microestructura, la oración, pero por ejemplo, la superestructura, las macroestructuras textuales, las macroestructuras expositiva, narrativa, las supraestructuras, no se está trabajando en la escuela. Y el aporte de Van Dyck, padre de la lingüística textual, no está presente en nuestra currícula, no está presente en los salones. Es difícil esperar del grueso de los estudiantes nivel de comprensión textual. Por eso cuando se pide cuál es la idea principal, cuáles son las ideas que aportan, confunden
tema central, con idea principal. ¿De qué trata principalmente el texto? Y te responde de lo que trata en términos generales, no de lo que trata principalmente. Aquí, queridos amigos, hay un trabajo muy grande por hacer. Hemos diseñado, vuelvo a repetir, un curso en el que trabajaremos exclusivamente estos aspectos de las estructuras textuales para la lectura. Ya pedir lectura categorial con capacidades de inferencia en términos de una cruz hacia adelante, hacia atrás. Digo cruz porque, por ejemplo, imagínense muy rápidamente, pongo el núcleo y voy hacia atrás la causalidad, voy hacia adelante la consecuencia, voy hacia abajo el fundamento, voy hacia arriba las condiciones. Entonces, cuando uno lee categorialmente, puede encontrar causalidades, consecuencias, fundamentos, condiciones. Entonces, cuando se llega a ese nivel de lectura categorial, ¿no? Nuestros chicos en general todavía no llegan. Hay niveles universitarios en el que se trabaja, porque la capacidad de inferencia, ¿no? Las inferencias locales, las inferencias elaborativas. En el currículo nuestro, a partir de segundo de secundaria, se comienza a pedir la inferencia local, pero la inferencia local me lleva a la comprensión textual, pero las inferencias elaborativas me permiten salir del texto para encontrar estructuras argumentales, derivativas del texto, leer categorialmente como lo que estoy mencionando. Repito, si tengo una idea en el texto, puedo pensar hacia atrás en la causalidad, en los antecedentes. Puedo mirar hacia adelante. No me dice el texto, pero soy capaz de mirar hacia adelante, en las consecuencias, en los resultados que pueda tener. Soy capaz de pensar hacia abajo en los fundamentos. Soy capaz de pensar hacia arriba en las condiciones. ¿Qué condiciones hubo para que esto ocurra? Y eso es el desarrollo alto de la capacidad de inferencia, que te permite hacer una lectura crítica, valorativa. No puedes hacer una lectura crítico-valorativa si no tienes una lectura categorial. Te vas a quedar en un nivel de comprensión textual que ya es interesante. Nuestros chicos no están llegando a eso. Y finalmente, pedirles que lleguen a una lectura metasemántica de el texto, extrapolarlo con otras realidades, de hacer transferencia y valoración, de contrastar la obra del autor con la sociedad, con los productos, con la cultura, como debería hacerse, por ejemplo, con las lecturas literarias. Lamentablemente, incluso en nuestro currículo, la literatura ha desaparecido. No tenemos contenidos literarios como tales y por lo tanto se está perdiendo. La literatura se ha convertido en un texto de comprensión lectora, pero un texto de comprensión lectora básica, eh, incluso literal, como en este ejemplo, cuando preguntamos cuántas y cuáles son las unidades de comprensión literal que presenta este texto. En otras palabras, en la primera oración, ¿de quién se habla? Del conocimiento. ¿Qué se dice que puede ser comunicado? ¿Cómo puede ser comunicado? Por proceso de simbolización. Esas tres preguntas difícilmente las contesto. Ya sobre la segunda oración, el lenguaje es el vehículo de esa codificación y registro. Se puede hacer preguntas literales como ¿cuáles son las funciones que cumple el lenguaje según este texto? Codifica, registra, y es el vehículo para esa situación. En fin, entonces, incluso literalmente tenemos dificultades. Por supuesto que este es un texto, queridos amigos, para el nivel en el que estamos haciendo la exposición, para los docentes, para invitarlos a trabajar en esta línea. Uno, desarrollemos el léxico. Dos, avancemos en un nivel de logro de la comprensión de frases y oraciones que nos permitan un control no solo de la puntuación, de la cromatización y de encontrar las proposiciones subyacentes a las frases como objetivo. Tres, una comprensión textual
que nos permita encontrar la estructura básica de las ideas de un texto. 4, una lectura categorial que nos permita encontrar la estructura argumental y derivativa del texto. Y 5, una lectura metasemántica que nos permita contrastar la obra con la sociedad, con los productos, con la cultura. Ahí tienen, muy ambiciosos, 5 tips para comenzar a trabajar sistemáticamente la lectura. Espero que haya alguna pregunta, algún comentario. He sido muy puntual en el tiempo de la exposición de los 35 minutos que se me ha dado. Queridos amigos, estamos frente a un problema importante y necesitamos tomar decisiones importantes para salir de este problema. 23 años después, seguimos igual. Dejo de compartir mi pantalla para acercarnos un poco más y quizá algún comentario de Carolina, de Ingrid o de alguno de ustedes, queridos compañeros. Muchísimas gracias, Wilfredo. Y por el momento no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, sí queremos compartir con ustedes lo que les ha mencionado Wilfredo. Voy a compartir mi pantalla para comentarles acerca de los cursos en comunicación con certificación progresiva en 120 horas. El primer curso está programado para el próximo mes. Y acá los tenemos. Tenemos el primero que es el 15 de junio, que es el curso en gestión de estrategias cognitivas y metacognitivas para desarrollar competencias comunicativas. El segundo está programado para el 15 de agosto, que es el de estrategias semánticas y sintácticas para el desarrollo de la comprensión lectora. Y el último para el 5 de octubre, que es el curso de estrategias didácticas para la producción de textos. Si ustedes llevan estos 3 cursos este año, van a poder acceder al certificado por 120 horas. Cada uno de los cursos puede pagarse de forma independiente, puede llevarse también por separado y no solamente se van a ofrecer este año, sino que también van a tener la oportunidad de llevar el próximo año alguno en caso en ese año no puedan culminar los 3. Así que van a poder tener más oportunidades de culminar el itinerario y de acceder a esta importante certificación por 120 horas. Entonces, estén al tanto de nuestras redes para que puedan ver cuándo inicia cada uno de los cursos y también en nuestra página web www.cice.edu.pe. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bien, nos están comentando que la ponencia ha parecido muy interesante y que les permite ver a nivel profesional qué dificultades tienen los profesores que enfrentarse, ¿verdad? En el área de comunicación. Muchísimas gracias, Wilfredo, y seguramente vamos a ver a muchos de los participantes que se han conectado hoy en el primer curso que empieza el 15 de junio. Así será. Los esperamos, queridos amigos, para comenzar juntos a hacer una reflexión de nuestra práctica, a reconstruir nuestros conceptos, a diseñar posibilidades desde lo más sencillo hasta lo más complicado y lanzarnos a aplicar y ir resolviendo poco a poco esta problemática que hace 23 años todavía nos sigue pesando, sobre todo a los profesores de comunicación, porque a nosotros nos echan la culpa de todo esto. Pues nosotros saldremos adelante. Los esperamos. Hasta Muchísimas gracias, Wilfredo, y hasta el próximo jueves de webinar. Chao, buenas noches.